¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos iniciando esta semana, una semana llena de alternativas, de incertidumbres, de posibles anuncios, pero la verdad que podemos decir, como un texto del Antiguo Testamento dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Mi editorial en el programa de hoy tiene que ver con algo que los cristianos tenemos que saber, que es un mandamiento, no es una alternativa, no es un opcional. Y quiero hablar del vocabulario. Hay un texto en la Biblia de San Pablo que dice: ninguna palabra corrompida, corrupta, salga de vuestra boca. Y usted me dice, ¿por qué habla de esto, pastor? Porque me reuní con alguien que dice ser cristiano y no paraba de decir malas palabras. Cuando dijo la primera se disculpó, a la segunda le llamé la atención, pero al rato ya me cansé y por supuesto yo estoy acostumbrado a escuchar malas palabras. Hice el servicio militar y de 3 palabras, 2 eran malas palabras. O sea que no es que yo no las conozca, las sé. He tomado la decisión de no pronunciarlas y de no aceptar que gente que esté al lado mío las use. Y el texto dice, que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrupta. Y esto es bien contundente. Ninguna. ¿Qué quiere decir ninguna? Ninguna. Se me escapa la de la B larga, la de la P, la de la H, de P. No. Un cristiano debe mostrar la diferencia en su vocabulario. Sino que en vez de hablar de esa manera, hablemos palabras que edifiquen, que ayuden a crecer, que ayuden a madurar, que ayuden a perfeccionarse al que nos está escuchando. Y dice algo medio extraño, que sea sazonada con sal, es decir, que tengan sabor, que no sean insípidas, insulsas. Hay otro texto que dice que vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Hay un miembro de nuestra iglesia que me contó cómo él entró al mundo de la fe. Él estaba en la escuela secundaria y jugaba, y le gustaba mucho jugar al fútbol, con un amigo, compañero de la escuela secundaria. Y él veía que era diferente este amigo. Jugaba, metía fuerte, todo, pero nunca decía malas palabras. Entonces se lo dijo al padre: vos sabés que hay un chico en el grupo que juega fervoroso, entusiasta, pero nunca dice malas palabras. Y el padre le dijo: acércate a él, acércate a él. Y bueno, se empezó a acercar y un día vio que el colectivo tomaba y empezó a tomar el mismo colectivo para ir con él, hasta que un día no aguantó más y le preguntó: ¿por qué no decís malas palabras? No, porque yo soy cristiano, yo trato de honrar a Dios también con mis palabras. ¿Y dónde aprendiste todo eso? Bien, en la iglesia. Y lo convocó, lo invitó a la iglesia. Hoy este amigo es miembro de la iglesia, alguno de sus hijos ha trabajado aquí en el estudio, por el testimonio de no decir malas palabras. A mí me decían pastor en el servicio militar porque trataba de no decir malas palabras. No es un opcional, ¿me entiende? No es algo que podemos pasar por alto. Forma parte de nuestra esencia. No, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Mi invitado en esta noche no está aquí, porque ahora lo va a explicar él, es el rabino Slágen Fischer. Slágen, un gusto tenerte, lástima que no pudiste venir al barrio. Un gusto y muchas gracias por invitarme. Sí, desgraciadamente esta vez no pude concurrir. En fin, hay que mantenerse aislado cuando uno tiene algún contacto estrecho con alguien que eventualmente pudo haber estado claro.
infectado con COVID, así que en fiel cumplimiento de los protocolos vigentes, esta vez lo vamos a hacer de forma virtual. Adhiero 100% a lo que estabas diciendo. De hecho, en la Torá hay un precepto, es decir, no es opcional, es imperativo cuando dice cuida tu boca. Sí. No desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista de lo que sale de la palabra. Sí. Si el hombre es un ser parlante y ese verbo es el don que justamente Dios le dio al hombre. ¿Cómo estamos usando ese don? Es casi, decir malas palabras es casi una blasfemia en ese sentido. Adhiero 100%. Viste que allí en los proverbios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno escucha a una persona decir malas palabras, lo que están demostrando es lo que hay en su interior, en el corazón. Lo que hay adentro, tal cual. Exacto, sí. Tal cual, lo que le sale del corazón. Sí. No le sale destrucción, ofensa, blasfemia, en lugar de salir amor, o a lo sumo, incluso cuando uno puede plantear una divergencia, una divergencia constructiva, porque hay que ofender al otro. Sí. ¿Cuál es el sentido? Sí. Tal cual, tal cual. Más en estos tiempos, ¿no? Que se habla tanto de discursos de odio, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo cierto es que se ha llegado a usar tantas malas palabras que ya alguien me dice, pues ya no es más una mala palabra. ¿Qué hacemos con eso, Fischel? Bueno, vos sabés que el Talmud, justamente, cuando dice, en un momento se pregunta, ¿por qué en la Torá no hay malas palabras? Ajá. ¿Por qué no hay malas palabras en la Torá? No hay malas palabras. Aun cuando Dios denosta a alguien, o cuando entre personas también se agreden, nunca hay malas palabras. Siempre hay eufemismos, pero nunca hay malas palabras. Y eso no es porque haya tabú. En el Talmud no hay tabúes, se habla absolutamente de todo. Lo que sí hay, ahí el Talmud explica, es que justamente cuando se empieza a utilizar la mala palabra de forma casi cotidiana, se naturaliza esa mala palabra, sí, pierde su significado agresivo, termina siendo casi un significado positivo, y esto lo vemos en la sociedad cuando uno quiere elogiar a alguien, de repente lo insulta. Sí, sí. Y la persona lo toma incluso como un elogio. Sí, sí, sí. Entonces es cuando ya se tergiversa y se corrompe en términos definitivos la palabra, cuando ya ni siquiera es una agresión, sino que la agresión termina siendo un cumplido. Sí. Esa es la corrupción supina, que es cuando se normaliza el uso de la mala palabra y pierde hasta incluso su efecto agresor o insultivo. Insultante, claro, es casi paradójico. Voy a usar una. Si vos le decías hace muchos años a una persona, vos estás loco, hasta se podía ofender. Pero hoy le decimos, che, loco, y no pasa nada, ¿viste? Claro, y lo mismo con palabras mucho peores. No, sí, no las digas. No, por supuesto, pero uno se gana la lotería. Bueno, soy viejo a la lotería. Digo, algún juego de azar. Y dice, uy, ¿qué? ¿Cómo lo ganó? Ah, qué interesante. Sí. Y termina siendo un elogio. Bueno, eso ya es la corrupción del lenguaje y del significado del lenguaje, que habla también de la corrupción de la persona, tal cual. ¿Cómo está la comisión en la que formás parte y hay un pastor también que forma parte, esa comisión de ética médica que nos explicaste con tanta claridad la última vez que viniste? ¿Siguen reunidos? ¿Siguen bajando información? No digo bajando línea, no es la cuestión, pero explicando cómo se deben tomar decisiones cuando... Lo voy a hacer más claro, cuando hay un solo respirador y hay dos personas que lo necesitan, a quién se elige. Vos estás en esa comisión, ¿por qué no explicás un poco eso, Fischel? Sí, esa en realidad fue una comisión formada ad hoc, ¿no es cierto?, para conformar y establecer y armar, digamos, ¿no?, diseñar el protocolo un marco bioético para el triage, que es la clasificación rápida y efectiva y eficiente de los pacientes, por sobre todo con COVID, y también la asignación de recursos
vitales y escasos, en este caso, por ejemplo, el respirador, para que esos protocolos y esa forma de acción que regula la práctica médica sean llevados a cabo bajo las estrictas pautas éticas, no necesariamente religiosas, pautas éticas universales, pero cuyo fundamento es religioso, y por eso esta comisión estuvo justamente integrada por quien les habla desde el punto de vista de la bioética judía, por el padre Rubén Revelo desde el punto de vista de la bioética católica, por el pastor Gabriel Ballerini, del cual soy muy amigo desde las iglesias evangélicas, por el imán Marwan Sarwar Gil desde la parte islámica, y desde el elder Estrada desde la parte de los mormones. Y ese protocolo, que no es un protocolo religioso, cualquiera lo puede leer y es un protocolo aplicable al ateo, al agnóstico, a cualquiera, porque se basa en pautas éticas universales. Ha sido, el año pasado ha sido declarado en su beneplácito por la legislatura porteña. Ha recibido felicitaciones también desde el Ministerio del Estado de Israel, y está siendo aplicado ya desde el 2020 por distintos centros de salud como el Hospital Alemán, el Hospital Álvarez, el Hospital Británico, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, ¿no? En contraposición a otros protocolos muy utilitarios que, por ejemplo, predicaban que cuando dos personas llegasen al centro de salud simultáneamente y en el mismo estado de gravedad, que se tire la moneda para ver quién sale cara, quién sale seca. Sí, un bochorno, una barbaridad. Sí. Pero esos protocolos se han aplicado en otros países, o directamente priorizar por rango etario. Decir, bueno, esta persona tiene, por ejemplo, más de 75 años. No, prioricemos el joven. Como si la vida fuera ponderable en función de la edad que tiene. Cuando la vida, hasta desde el punto de vista del derecho, es un bien imponderable. Es un bien ontológico imponderable, pero hay muchos protocolos utilitarios que muchos países, desgraciadamente, han usado. Entonces, este protocolo previene y da una solución, no teórica, sino práctica, para decir, señores, hay otro camino, cuyo último fundamento, pero no en cuanto a la aplicación, es básicamente religioso. ¿Pero por qué? Porque las bases axiológicas civilizatorias de Occidente salen de los marcos religiosos. Yo lo lamento por quien no quiere saberlo o no le gusta, pero la verdad es así. Claro. Lo importante es que el protocolo es aplicable a cualquiera, no hace falta ser religioso. En ningún momento el protocolo habla ni de Dios, ni de la Torá, ni de los evangelios, ni del Islam, ni del libro del Mormón. Absolutamente. Es un protocolo bajo las estrictas pautas éticas sacadas del informe de Belmont, del Código de Nuremberg, del informe del Código de Helsinki, con lo cual creo que todas las religiones, por lo menos las mayoritarias aquí en Argentina, hemos hecho un aporte que la política no ha hecho, porque nos hemos puesto de acuerdo en los que nos mancomuna religiones tan disímiles. Estamos hablando de catolicismo, cristianismo, judaísmo, la iglesia de los mormones, el Islam, y nos pudimos poner de acuerdo en 8, 10, 12 puntos fundamentales. Sí. Los políticos se ve que todavía no. Sí. Si alguien quisiera informarse sobre ese documento, Fischel, ¿dónde lo puede encontrar? Ese documento lo puede encontrar en la página del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Lo puede encontrar en mi página web, que es filosofiajudia.com.ar, o directamente, si googlea Marco Bioético de las Religiones Monoteístas, inmediatamente le sale ahí, porque ha salido publicado en Infobae y en otros periódicos de los más masivos en Argentina, porque fue todo un acontecimiento ese documento, así que lo va a encontrar muy rápidamente. Vos sabés que los otros días leí y escuché que un grupo de abogados en Israel, citando el protocolo de Nuremberg, querían plantearle algo así como un juicio al Estado de Israel. ¿Por qué no explicás qué es el protocolo de Nuremberg? No, el código de Nuremberg justamente es un código, uno de los primeros,
¿no?, que a pedido de los propios científicos pidieron que eticistas o bioeticistas marquen el marco regulatorio para la práctica médica. ¿En función de qué? En función de las atrocidades que se habían cometido en la Segunda Guerra Mundial, Sí. en donde no todos los medios son aceptables para el fin, más allá de que el fin sea noble, de el avance tecnológico, el avance de la ciencia, pero bueno, ¿cuál es el medio aceptable para lograr ese fin? Básicamente lo que expone ese código de Nuremberg es que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. No porque técnicamente se pueda realizar, es éticamente aceptable que se realice, ¿no es cierto? Y que la práctica médica, como cualquier otra práctica científica, tendría que estar regulada por marcos éticos. Sí. Por eso hoy en todas las carreras, en ingeniería, no hace falta que sean carreras médicas, en ingeniería, en arquitectura, tienen una materia que se llama deontología profesional, es decir, cómo el profesional particular de cada carrera o de cada disciplina debería ejercer su profesión, es decir, la ética al servicio de esa profesión. Luego vinieron muchos otros, pero justamente a raíz de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto los laboratorios alemanes habían hecho avances increíbles, pero usando ¿qué? Bueno, usando niños, haciendo experimentos médicos con niños, como por ejemplo averiguando cuántas veces se le puede romper una pierna a un niño hasta que deje de soldar sus huesos, y lo hacían con niños. Entonces, esto es un caso extremo, pero había un montón de casos así. Sí. Ahora es interesante. No todo fin, el fin no justifica los medios, básicamente. Es interesante porque este grupo de abogados de Israel señalaban que el gobierno estaba, al vacunar a toda la población, de alguna manera haciendo algo sin el permiso explícito de la población, porque está haciendo una prueba sin avisarle a la población de que es una prueba y de que puede haber cuestiones complicadas, situaciones inesperadas en esta prueba. Entonces, no sé si lo leíste o estuviste al tanto de eso, pero es muy interesante que hay gente... La verdad que no estoy al tanto, pero yo disiento en ese sentido, porque todo el mundo sabe que estas son vacunas aprobadas de emergencia, todas las que existen son vacunas aprobadas de emergencia, pero lo que hay que entender que estas vacunas aprobadas de emergencia, que por supuesto no están del todo probadas como deberían estar, por eso son aprobadas de emergencia, cumplen al menos hasta la fase 3. ¿Qué quiere decir que cumplen hasta la fase 3? Quiere decir que se demuestra que son seguras y eficientes. Seguras en el sentido de que no tiene efectos colaterales que dañen más del problema que solucionan, y que son eficientes quiere decir que con un grado, con un porcentaje de una eficiencia muy alta, evitan que la persona, no que evitan contagiarse, pero evitan que la persona que se contagie, la patología, o en este caso el COVID, llegue o transcurra de una forma letal, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que se van a ver efectos colaterales porque es una vacuna aplicada de emergencia. Eso no quiere decir que la solución es no vacunarse, no. Desde la bioética hay que vacunarse. Es más, en la ley judía, yo publiqué un artículo hace poco, que en la ley judía justamente está el criterio que dice, en la época, me acuerdo haber leído que cuando se había desarrollado la vacuna contra la viruela, estamos hablando hace más de 200 años, la vacuna contra la viruela tenía una eficiencia mucho menor que estas vacunas y tenía efectos colaterales letales para quien se la aplicara de 1 en 1000. Una persona cada 1000 moría por la vacuna. Sin embargo, era menos letal eso que contraer la viruela. Entonces, hoy, por supuesto, estamos con una tasa muchísimo inferior de letalidad de estas vacunas, con lo cual, si uno se aplica la vacuna que sea auditada, es decir,
no las gotitas mágicas de Venezuela. Estamos hablando de vacunas auditadas y publicadas en revistas científicas de primer nivel y autorizadas por los organismos competentes europeos, americanos, o en este caso Landmark, de Argentina. Es menos perjudicial aplicarse la vacuna que no aplicársela. De hecho, aplicándose al menos la primera dosis, ya está demostrado que es la condición necesaria para que personas mayores de 75 u 80 años que contraigan COVID sea la diferencia en que la persona la pase mal, pero siga en este mundo con nosotros, o que directamente se vaya. Digamos, por eso hay que ser muy claro en esto, ¿no es cierto? Que estamos hablando de vacunas auditadas y que ya hayan sido aprobadas en su fase 3. Por supuesto, le falta la fase 4 también, pero eso va a transcurrir a partir de varios años. Sí. Claro, como se hace con las vacunas que se desarrollan no en periodos de emergencia, ¿no es cierto? Te voy a mandar toda esa información por WhatsApp, Giselle. Claro, claro. Guillermo desde Neuquén, Dios lo bendiga. Como cristianos usamos muchos eufemismos, palabras que disfrazan lo que se quiere decir para reemplazar a las malas palabras. Si tienen mala intención, un eufemismo es una mala palabra, aunque suene bien. Opino igual que usted, me dice Élida de La Plata. Soy Aníbal de Puerto Deseado, por favor pregúntele al rabino. Bueno, hacen preguntas acerca de tu fe y del Mesías. Preguntas, ¿los judíos están esperando el Mesías, Fischel? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Podés hablar de eso? Si te sentís en libertad, no te quiero presionar. No, pero por supuesto. Claro, nosotros estamos esperando el Mesías, porque de acuerdo a los escritos bíblicos, todavía el Mesías no llegó, porque en cuanto llegue el Mesías, tal como dicen los libros sagrados, por lo menos la Torá, o lo que se llama el Tanaj, que es el Pentateuco, profetas y crónicas, en la venida del Mesías, el mundo va a ser otro, no el que tenemos, ¿no es cierto? La gente vivirá en paz, no habrá guerras, las armas se transformarán en elementos de arado, claro, tal cual, y el león va a convivir con el ciervo, digamos, con la cabra, con el cabrito, con la oveja. Por eso nosotros, por supuesto, estamos todavía esperando el Mesías, sí, claro. Y algunos judíos dicen que le van a preguntar apenas llegue, ¿es la primera vez que viniste? Bueno, sí, porque es un estamos chiste. Esperando y para nosotros todavía no ha venido, claro. Sí. La pregunta es redundante porque claramente... Sí. Dicen de hablar en doble... Acá hay algo importante. Hay que saber vivir con las diferencias. Sí, claro. Hay que saber vivir con las diferencias y saber y entender que Jesús fue judío. Eso es importante. Y que el cristianismo no hubiera sido tal si no hubiera sido por el judaísmo, como primer religión monoteísta. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, yo hace poco tuve una reunión en un programa de televisión en donde la persona decía, yo no sabía que Jesús era judío. Claro, si en la fiesta pascual él está celebrando la cena de Pesaj. Y el pan que reparte no es pan, es matzá, es panásimo. Sí. Él estaba celebrando el Seder, es decir, la cena de Pesaj, claro. Sí, y la copa cuando uno empieza a saber, uno empieza a ver que todos estos, digamos, vamos a llamarlos malos entendidos, tiene que ver con la falta de información. Como dijo el Papa una vez, ningún buen cristiano puede ser antisemita, porque si no estaría en contra del propio Jesús, que era judío. Claro. Bueno, alguien dice después, y lo leo, ¿no? Después voy a dar el teléfono. Dicen de hablar en doble sentido, dándole una connotación sensual a la forma de hablar. Bueno, terminamos ese tema, estoy hablando con el rabino de otras cosas. 1127770000, 1127770000, para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549 1127770000. Al vecino, ex vecino, porque nos abandonó,
Fischel se crió aquí en la esquina de la iglesia. Justo en la esquina, Santo Tomás y Cervantes, justo ahí en la esquina, enfrente. Increíble. Bueno, así que cuando lo invitamos la otra vez, dice, ¿cómo no voy a conocer si yo vivía ahí? Ahora, vamos a hablar de la ética y el poder, Fischel. Porque, por supuesto que hay mucho deseo de tener poder. Los políticos se mueven por ese deseo, por esa ambición. Claro. Y digámoslo, y no tiene nada de malo, porque no, por supuesto, claro. quieren tener poder para servir a la comunidad. Pero luego encontramos mucho desorden en el sentido que al no tener principios éticos sólidos, no saben qué hacer con el poder y terminan mal usándolo. Así que este es lo que te propongo ahora que charlemos, Fischel. Sí, a ver, hay una parte, justamente estábamos hablando de la Biblia, hay una parte del Levítico que resume todo el concepto entre el poder y la política. Uh-huh. En el Levítico, particularmente a partir del capítulo 4, en las leyes de ofrendas, si uno le presta atención al lenguaje, Dios le ordena a Moisés transmitir al pueblo de Israel las ofrendas por transgresiones hechas. Y siempre cuando habla en condicional. Dice, si toda la asamblea, el pueblo, transgredió, entonces tiene que traer tal y cual cosa para sus ofrendas. Después dice, si una persona pecara por error, bueno, que traiga tal o cual ofrenda. Si una persona pecara y comete delito, si el sacerdote ungido pecare, entonces tendría que hacer esto. Siempre es en condicional, salvo cuando llega al turno del líder. Cuando llega el turno del líder, yo sé que vos tenés una audiencia muy sapiente de los textos bíblicos, sí. Y fíjense que cuando llega al líder, no dice si el líder pecare, no, dice cuando el líder pecare. Es decir, al líder es al único que la Biblia le otorga la certeza de que va a pecar. No la hipotética, condición de pecador, sino la certeza de que va a pecar, que va a transgredir o que va a delinquir. Y esto es interesante porque la única diferencia que tiene el líder respecto de todos los demás es la propia de tentación del poder, que es habiente de corrupción. Y como vos bien dijiste, no porque el poder sea malo en sí, no, pero el problema del poder y de la política asociado al poder está definida interrelacionalmente, pero no porque sea algo malo, sino por ser una dimensión humana que se encuentra dominantemente sujeta al mal. Y el poder es la mayor oportunidad y demostración de esa tentación para hacer el mal. Por eso es tan importante la ética para decir, yo tengo el poder para, bueno, ¿para qué? Y hay que saber, hay que tener mucha disciplina para que el poder sea utilizado de forma ética. Uh-huh. Después, por supuesto, sobre esto trató Platón, trató Maquiavelo. Se quiso resolver el problema de la ética y el poder a través de sistemas. Hegel a través del Estado, Marx, por ejemplo, a través de la situación económica, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos, obviamente, obtuvo resultado. ¿Pero por qué? Porque no apuntaron donde la Biblia sí apunta, que es el meollo de la cuestión, que es el sujeto. Si el sujeto es un sujeto ético, entonces todo el poder que se le dé y todo el encumbramiento político que tenga va a ser usado en términos éticos. Si no es ético, por más que tengan todos los mecanismos de contralor, estados absolutamente controlados, democráticos, republicanos, va a buscar la vuelta para hacer el mal o lo que él quiera usar, por ejemplo, el poder en su propio beneficio, en beneficio de sus amigos, de sus correligionarios, socios o lo que fuera, como vemos hoy cotidianamente. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo mucho a la audiencia y lo voy a repetir en este año,
que como ciudadanos estamos muy acostumbrados a levantar el dedo y acusar a los políticos, pero los políticos en definitiva están allí porque nosotros los hemos votado. Cuando uno vota a un ladrón por el beneficio que le puede traer como presidente, lo que sea, gobernador, intendente, dice, no importa que roba, pero me va a ayudar a hacer una casita, me va a dar algún beneficio. Es también un acto de corrupción. Y nosotros que vivimos en este país, al que yo le llamo Olvidolandia, porque nos olvidamos con tanta facilidad, no podemos salir de este círculo vicioso en el que nos hemos enredado y que cada vez caemos más profundo, y es porque están los políticos corruptos y está el pueblo que vota a los políticos corruptos. ¿Cómo salimos de eso, Fischel? De eso se sale justamente con lo que dicen dos autores, justamente, uno cristiano y otro judío, ¿no? Hans Jonas, ¿no es cierto?, cuando dice, acá la cuestión es poder decir que no. Es decir, cuando uno puede hacer tal cosa, tener la disciplina para decir no. Es decir, acá salimos a partir de un trabajo individual. Porque, como vos bien decís, los gobernantes salen del pueblo, somos nosotros. Sí. No es que vienen de otro lado. Somos nosotros mismos con la cuota de poder para hacer lo que nosotros querramos. Con lo cual acá hay un problema formativo individual que no lo resuelve ningún régimen, ninguna institución, ningún control por sí mismo. Porque ninguno de ellos puede garantizar la superación de, como dijimos, el mal del poder o mal de la política, porque justamente este mal es autónomo e inherente al ser humano que lo ejerce, que lo persigue al poder y que lo conserva más allá de su calidad de funcionario. Con lo cual, obviamente hay que saber cómo votar. Eso no quiere decir que al que votemos, que digamos, bueno, votemos a este después no se van a mandar macanas. Pero por lo menos hay que ir superándose y hay que exigir a los funcionarios que cumplan con su mandato, ¿no es cierto? Y no hay que conformarse, pero eso empieza, como dijimos antes, eso empieza, como se dice la frase vulgar, por casa. Eso empieza por casa, porque tampoco le vamos a poder exigir a otra persona lo que uno tampoco hace, sí. Por eso sería hipócrita. Eso ya sería hipócrita. Desgraciadamente, esta cultura, la cultura del trabajo, la cultura del accionar ético, la cultura de decir, no me corresponde, y por más que puedo tomar ventaja, por ejemplo, de esta vacuna, no me corresponde, señor. Pero igual se le va a aplicar otro, bueno, que se le aplique otro, yo no. O sea, la injusticia del otro no justifica la mía. Entonces, cuando vemos exfuncionarios con responsabilidad incluso presidencial, que dicen, bueno, a mí me la ofrecieron y me la di. Bueno, señor, usted hubiera tenido que decir, no me corresponde, señor, yo no me vacuno, no me corresponde. Y no, por ejemplo, darse la vacuna y después recitar toda una serie de argumentos excusatorios que son absolutamente inverosímiles y que muestran la falta de responsabilidad y la desvergüenza. Por sobre todo, y esto el Talmud justamente habla de cuál es el significado de la vergüenza. La vergüenza es el único sentimiento autorreferencial que me obliga por mí mismo a no repetir la acción por la cual yo me avergoncé. Es decir, es el primigenio sentido de justicia de uno para consigo mismo. Si uno ya no tiene vergüenza, es un desvergonzado. Es un desvergonzado, es una persona que ni siquiera tiene el sentido de vergüenza para decir y desdecirse lo mismo frente a personas que él sabe que esas personas no le creen. Entonces, ¿cómo podemos construir un estado de justicia si ya ni siquiera hay vergüenza? Es el punto de no retorno. Y eso es lo que desgraciadamente estamos viendo que se está viviendo en la Argentina, no solamente en lo cotidiano y en nuestra vida cotidiana con nuestros pares,
sino en la clase dirigencial también. Hay ya una falta de vergüenza que abona el vale todo. Y la gente ya ni siquiera, los funcionarios ya ni siquiera se avergüenzan en decir, bueno, sí, me la di a la vacuna, en fin, me colé. No, se coló no, le quitó la vacuna al anciano que está muriendo porque usted se dio una vacuna de forma no ajustada al protocolo. Esto no es una vivada, no es una piolada, es un delito, no es una piolada. Lo que pasa es que en Argentina muchas veces hay un desfasaje entre lo que es un delito menor y lo que se llama viveza criolla. Eso es un delito menor, eso no es viveza. Claro. Y por sobre todo no es integridad, claramente. Desgraciadamente Discépolo lo anticipó y nosotros creemos que es una verdad bíblica. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Pero eso es la descripción consumada, perfecta, de la miseria, del deterioro, de la corrupción. Claro. Y se ha normalizado tanto que hasta, por ejemplo, escuché yo hablar mal del único presidente que a mí me produce orgullo mencionarlo, que era el doctor Ilía, de la década del 60. Es cierto que llegó con una elección que no fue del todo clara, estaba proscripto el peronismo en esa época, pero lo echaron, se fue en taxi a la casa, no tenía auto propio, vivió austeramente, no se llevó ni una lapicera de la casa de gobierno. Y escuchando a algunos políticos alguna vez, como menospreciándolo, como que el tipo fue un idiota, no aprovechó su momento. Así estamos. Claro, es más, uno puede ver, por ejemplo, la constante y ya deliberada sustitución de la palabra moral por la palabra ética. Hoy la palabra moral ya no se usa más. Ajá. Se usa más la palabra ética, cuando son dos cosas totalmente distintas. Ahora, por ética, quien no quiere usar la palabra moral, a él le parece que la palabra ética es menos rigorista que la palabra moral, que le permite una universalidad mayor para medir una determinada conducta en forma aséptica y relativista, cuando no es así. Hoy, ¿cuántas veces escuchamos cotidianamente la palabra prestigio y cuántas veces escuchamos la palabra famoso? Hay palabras que han sido sustituidas, mal sustituidas. La palabra ética por la palabra moral, la palabra famoso por la palabra prestigioso, ¿no? Y eso habla también de la decadencia cultural, claramente. Te saco un ejemplo del Antiguo Testamento, porque alguna vez uno se pregunta, ¿qué podría hacer un político que robó? ¿Se podría arrepentir? ¿Podría resarcir de lo que hizo? ¿Qué debería hacer la sociedad? Y me acuerdo de un rey que tuvo Israel que se llamó Manasés, el más malo de todos. Terminó preso en Babilonia y dice el texto que estando en la cárcel se arrepintió y a pesar de haber sido la persona, el rey más malo, pagano, hizo sacrificios con los hijos, una cosa tremenda. Sin embargo, cuando se arrepintió, Dios lo perdonó. No sé si recordás ese incidente, Fischer. Sí. Bueno, lo que pasa, el problema no es que la persona no pueda arrepentirse. El problema es cuando ese arrepentimiento es sincero o no es sincero. Y como hoy estamos ya ante el punto de no retorno, que ya es la falta de vergüenza, bueno, no luce muy sincero cuando algún dirigente, o de hecho no hace falta ser dirigente, cuando una persona dice que está arrepentida. Hoy luce más un arrepentimiento como un no querer hacerse cargo de algo y tratar de eludir o evadir esa responsabilidad
para luego seguir con sus fechorías y con lo mismo que estaba haciendo antes. Luce más como una fraseología y como un acto políticamente correcto que como un arrepentimiento sincero, porque el arrepentimiento sincero, al menos en el judaísmo, no es simplemente un sentimiento, es, si me arrepiento, entonces Maimónides dice, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento para que se pueda perdonar? Y ni siquiera ya estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser humano para con su prójimo. Cuando la persona está en la misma situación, pero ya no vuelve a actuar de la misma forma de la cual él se arrepintió. Claro, claro. Y la verdad que no vemos eso. No vemos eso. Vemos que la gente dice, bueno, sí, me arrepiento, como una cuestión formal o como una excusa y no realmente como un pedido de perdón en donde rezarse aquello que hizo mal y no vuelve a repetir esa acción. Hoy no luce muy sincero eso, pero vuelvo a lo de antes, porque también se pasó justamente ese punto de no retorno que es ya la falta de vergüenza, y eso es un problema cultural. Sí. El problema de esta sociedad y de muchas otras sociedades, no solamente la Argentina, no es un problema ni económico, ni judicial, ni legislativo, el problema es cultural. El problema es cultural y eso es un problema ético. Y cuanto menos educación tengamos, hace unos minutos yo terminé de escuchar una conferencia del profesor Jaime Echeverry, un ex rector de la UBA, que él presentaba su libro de la tragedia educativa, y él hablaba de que más de la mitad de las pocas personas que hoy terminan la secundaria no tienen comprensión de texto. Entonces son personas que lo que hoy se llama en términos educativos desnutridos mentales, desnutridos intelectuales, personas que no tienen pensamiento crítico, que no están formadas, que no tienen sentido de la abstracción. Y a esas personas justamente son fáciles de manejar. Pero por supuesto, claro. Porque ya ni siquiera hace falta pan y circo, solo circo, ni pan. Sí. Es un problema porque son los futuros líderes. Vos sabés que hay un texto en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, y Carlos de Mar de Ajó te quiere preguntar qué interpretación le das a este texto. Dice el texto que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No sé si conocías el texto, el pasaje. Lo que menciona esto es que, en definitiva, todas las autoridades, de alguna manera, Dios las ha establecido. Dentro del Talmud y de los principios judíos, ¿qué opinan sobre una frase como esta? Bueno, desde la perspectiva judía, yo podría decir que, en principio, por supuesto que la única autoridad es Dios. Sí. Autoridad como autoridad suprema es Dios. Y que, por supuesto, nada pasa en el mundo sin que Dios así lo quiera, porque es el que claro. es la autoridad. El problema ahí no es Dios, el problema somos nosotros. Porque Dios no es un superpolicía que nos viene a vigilar y nos viene a cuidar. ¿No es cierto? Dios es la autoridad suprema al quien yo le rindo culto, y yo tengo responsabilidad también por lo que hago. Claro. Si yo no respeto la ley de la gravedad, bueno, la gravedad no me va a respetar a mí. Y si me caigo de un edificio de 200 pisos, y seguramente me va a matar. ¿No es cierto? Digamos, una cosa es la autoridad de Dios, las leyes que estableció, ¿no? Y las leyes para las cuales el hombre tiene que conducirse. Ahora, si el hombre no se conduce de acuerdo a esas leyes, bueno, esa ya no es responsabilidad de Dios, es la responsabilidad del hombre, ¿no? Si Dios dice permanentemente, no robarás, no asesinarás, no codiciarás, codiciarás los bienes del prójimo, no codiciarás la mujer del prójimo, no cometerás adulterio, y nosotros hacemos todo lo contrario, bueno, ahí la responsabilidad no es de Dios, ahí la responsabilidad es nuestra, porque Dios nos dice, miren que si van a hacer esto, les va a pasar esto, pero si van a hacer lo otro, les va a pasar esto. Bueno,
El problema es, ¿qué hacemos nosotros? Claro. Yo muchas veces digo, cuando me dicen, bueno, ¿y cómo Dios entonces permite las grandes matanzas, que mueran justos y que pecadores o que personas inicuas sigan viviendo? Y yo digo, ¿y cómo lo permitimos nosotros? No Dios. Dios no está acá para hacer justicia como si fuera un superjuez o un superpolicía. Si no, no habría libre albedrío, si no seríamos un conjunto de autómatas. Dios nos dio libre albedrío y nos dijo, señores, dice, aquí tienen el bien y el mal. En la Torah dice, acá tienen el bien y el mal. Ustedes, la vida y la muerte, elijan por la vida. Ahora, eso es lo que Dios dice, elijan por la vida. Bueno, tenemos libre albedrío, por eso tenemos responsabilidad. Si no tuviéramos libre albedrío, entonces, ¿cómo me va a castigar por algo que yo no puedo elegir? Bueno, yo puedo elegir, el tema es por cuál de las opciones nosotros estamos eligiendo, y no luciría que estamos eligiendo por la mejor. No. No me estaría pareciendo, de acuerdo a las consecuencias que estamos viviendo. No, y en el 73, 74, 73, digamos, cuando asume Cámpora y Perón, había 4% de pobres y plena ocupación. Hoy tenemos 42% de pobres. Y 10% de indigencia. Y 10%, o sea, indigencia es gente que no come y vive en la calle. Sí. Es una catástrofe. Sí. Es realmente una catástrofe, de la cual no sé cuándo, cómo y si vamos a salir de esto. Porque realmente es un país con un 42, el 60% de los chicos son chicos pobres. Sí. Y el pobre de la Argentina no es el pobre de Suecia. No. Es una pobreza extrema. Sí. Y es un problema porque ahí hay desnutrición fisiológica, hay falta de aprendizaje, por supuesto deserción escolar, ¿no? Falta de desarrollo intelectual. Esos son las nuevas camadas de ciudadanos. ¿Qué ciudadanía estamos construyendo? Sí, yo creo que sería positivo si se juntaran los partidos que han gobernado desde el 83 en adelante e hicieran un mea culpa, no se arrepintieran, mostraran, hemos fracasado. A ver, digámoslo, si hay algún político, fracasaron. Bueno, hay alguien que lo dijo, Hay alguien que dijo, nosotros somos una generación de políticos fracasados. Pero esa persona no tuvo ningún empacho en recibir la vacuna y decir, bueno, a mí me la ofrecieron y bueno, y la recibí. O sea, demuestra con su propia conducta que, bueno, pero esa gente no se va. El problema es que esa gente no se va, vuelve siempre, y hay un problema mayor, que las generaciones de políticos jóvenes, ya muchos de ellos, por lo menos lo que se ve en sus conductas, están viciados por las anteriores. Es decir, hay una renovación generacional, pero no cultural de los políticos. Sí. Hermoso su programa, todos los días me hago tiempo de verlo. José del departamento Río Seco, Córdoba, muchas gracias. Muy interesante el programa, y excelente como explica el rabino. Lo que pasa es que mienten muy bien cuando se presentan como corderitos, dice Susana de San Bernardo. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. No, que los políticos se presentan como corderitos, ¿viste? Parece que claro. Son buenísimos. Claro. En las campañas electorales parecen nenes de mamá, ¿eh? Es que están hechos para eso, está hecha para eso. Claro, ahí a la gente le muestra lo que la gente quiere ver. Sí. Por supuesto. Si no, ¿quién lo votaría? Nadie. Claro. Sí. Pero el problema es que ya estamos grandes para caer en esas cosas. Ya estamos grandes, ya sí. No. Es como el niño que le echa la culpa a los padres, pero cuando uno ya tiene 40 años, ya no le puede echar la culpa a los padres. Claro, no. Ya tiene responsabilidad, decisión, ya está. Ya llega un momento que la psicología freudiana se termina y los padres ya no tienen la culpa. Ya la culpa la tiene uno, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Claro. En la historia figura un personaje que le pidió a Dios sabiduría y fue posiblemente uno de los reyes, fue el rey del momento más espectacular, esplendoroso de la historia bíblica, pero terminó mal.
terminó escéptico, en vez de casarse con algunas pocas mujeres, tenía 700 más las concubinas, y lo que hizo fue altos niveles de impuestos a los súbditos. Y vos sabés que me cuesta mucho entender a este personaje conocido como Salomón, porque terminó siendo un corrupto. Pero perdón, Salomón no terminó mal. Salomón fue uno de los reyes más sabios que tuvo de Israel y más justos que tuvo Israel. Más allá de algunas cuestiones que tuvo, pero para nada terminó mal. A ver, pero uno de los ¿vos creés reyes... que Eclesiastés lo escribió Salomón o no? El Eclesiastés es Coelet y Coelet es Salomón. Claro. Y bueno, todo lo contrario. ¿No notás que allí él duda? Dice, al final todo no duda. Todo es vanidad. No, para nada, no duda. El Coelet es el libro más sirviente de Dios que existe en toda la Biblia. Mira vos. Si uno lee bien el Coelet, Salomón, como el rey más sabio, él termina diciendo: todo lo que existe en la tierra es vanidad de vanidades, hasta incluso la sabiduría, las mujeres, la belleza, la inteligencia, y termina diciendo el principio de la sabiduría, claro. Claro, termina diciendo la frase cuando dice: cuando ya todo está dicho y todo está escuchado, él dice: solo queda Dios a quien servir, porque él dice, porque el hombre únicamente es eso. Dice, Kizé Kol Adam, porque esto es todo el hombre, el servir a Dios. Es el libro por excelencia más que le rinde más culto a Dios, todo lo contrario, es el rey, uno de los reyes más justos que tuvo Israel. Sí, pero cobraba muchos impuestos, ¿no? No cobraba los impuestos que tenía que cobrar. ¿Qué tiene que ver los impuestos? Porque no te enojes. No te enojes, Fischel. No, pero digo, estamos analizando los textos. ¿Qué tiene que ver que haya cobrado? Fue el rey que construyó. No, porque cuando murió, se le acercaron al hijo y le dijeron: bajá la presión impositiva porque el pueblo no puede más. No, pero eso era por otra cosa, no es porque cobraba muchos impuestos. No, y aparte los impuestos eran impuestos que eran para el propio pueblo, pero era uno de los reyes más sabios que tuvo y más justos que tuvo el pueblo de Israel, y así es recordado, de la misma forma que su padre, el rey David. De hecho, se lo conmemora como David Amelech, digamos, David Tzadik, Melech Tzadik, rey y justo entre las naciones. Todo lo contrario, es una de las figuras más emblemáticas del pueblo. Ojalá hoy tuviéramos dirigentes con el 10% de la integridad, la ética y la sabiduría que tenían estos reyes, que eran absolutamente observantes de Dios, más allá de estas nimiedades que eran impuestos o lo que fuera. Los romanos cobraban más impuestos. Claro. Fischel, contanos cómo es que vos sos rabino, porque me lo preguntan. ¿Hiciste algún curso? ¿Fuiste a alguna universidad? Es una carrera de 7 años aproximadamente en escuelas talmúdicas, pero sobre todo en Israel, que son las mejores, de estudios intensivos y también de una forma de vida de acuerdo a la preceptualidad que indica la Torá, cumpliendo los 613 preceptos, más los otros preceptos talmúdicos que involucran todo lo que es el área civil, cúltico, matrimonial, regla, todo un conjunto de leyes que incluye, por supuesto, también lo dietario, lo matrimonial, como dije antes, lo cúltico, lo financiero, porque desde el judaísmo se rinde culto a Dios desde todas las áreas de la vida, no solamente desde el rezo. El rezo es una parte, pero dado que las leyes que dicta Dios en la Torá son leyes que tienen que ver con lo dietario, con lo cúltico, con lo financiero, con, por ejemplo, no prestar dinero a intereses, por ejemplo, claro. Entonces, se rinde culto a Dios en todas las áreas de la vida, y por supuesto el rabino es quien enseña esas leyes
no solamente desde lo cognitivo, sino también desde lo formativo, desde lo conativo, porque tendría que ser el ejemplo para ello, ¿no es cierto? Y cuando vos ves a un judío ortodoxo con porciones de la Biblia en las muñecas, en la frente. Eso es un precepto que hay que cumplir todas las mañanas, que son el precepto de las filacterias, Sí. por cuanto en la Torá dice que atarás estas señales en tu mano y la pondrás como diadema entre tus ojos. Y adentro de esas cajitas de cuero es un pergamino que tienen justamente esas palabras, y es un precepto. Es un precepto que se cumple todas las mañanas, que es el precepto de las filacterias, que en hebreo se llama los tefilim. Todas las mañanas, salvo Shabbat y las festividades. ¿Vos lo hacés, Fischel? Por supuesto, es un precepto, todo judío lo tiene que hacer. Quien no lo hace no cumple con ese precepto, por supuesto. Claro. En el la caso... misma categoría que rezar 3 veces por día, que mantener las reglas del Shabbat, mantener las reglas dietarias. Ser judío implica una disciplina muy ardua, porque no es una cuestión netamente emocional o de lo que se llama de fe, ¿no es cierto? Es una cuestión de disciplina y vivir bajo una ley que es la ley de Dios, rindiéndole así culto, dentro de la cual también hay rezos, ¿no es cierto? Claro. Sí, claro. Claro. ¿Cuántos salmos, es un precepto todas las mañanas. ¿Cuántos salmos hay en el registro bíblico judío? El libro de los Salmos son 100 y pico, creo, sí. 150 ahí. Sí, es verdad, 150, pero hay uno que está repetido, entonces deberían ser 149, y hay uno, para nosotros el 41 y 42, que debería ser uno solo, así que nosotros decimos 150. Puede haber una diferencia, claro, de acuerdo a cómo los agrupan, tal cual. Che, Fischel, muchísimas gracias. No, por favor. Me encanta charlar con vos y espero que puedas salir pronto de esta circunstancia que te ha encerrado por unos días. Y Dios quiera que sí. Y la próxima vez vuelvas al barrio. Vuelvas al barrio. Que te perdona que te hayas ido. Yo paso siempre por ahí, yo siempre paso. Es más, cuando no tengo que pasar, agarro un camino para pasar precisamente ahí, porque la casa de mis abuelos está tal cual como estaba hasta hace décadas, estoy hablando. Sí. Pero a mí me gusta mucho el barrio, yo crecí ahí, daba vueltas a la manzana con bicicleta, por toda la manzana entre Cervantes, Santo Tomé, sí, bueno, toda mi infancia. Increíble. Un abrazo grande. Fischel, gracias por este rato. Igualmente. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias. Espero que le haya gustado el programa. Algunas preguntas que me llegan, en todo caso se las voy a hacer en forma personal a él cuando me encuentre con él. Cuando invito a una persona que no es de la fe cristiana como nosotros lo entendemos, trato de ser respetuoso de lo que piensa. Podemos discutir si Salomón terminó bien o terminó mal, pero es una cuestión menor, porque lo más importante de todo es que aprendamos a respetar al que piensa diferente a nosotros, porque usted se ha dado cuenta después de esta hora de charla cuántas cosas tenemos en común. ¿Cómo no? Si la fe cristiana nació basando su conocimiento, su doctrina en lo que nos llamamos el Antiguo Testamento y los llaman la Torá y los profetas. Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.